Buenos días, hermanos, o buenas tardes, dependiendo de la hora que lo vean. Gusto de tenerlos de vuelta acá en Estudios Bíblicos, La Última Banca. Estoy grabando este capítulo 9 el día 2 de mayo ya. Estoy de madrugada, son cerca de la 1 de la mañana. em, Grabando un capítulo que estaba esperando hace ya un rato. Vengo leyendo el libro de números y tenía hartas ganas de que llegáramos al capítulo 9 para, para mirar hartos detalles bien interesantes. Yo creo que el gozo de un predicador, yo me considero predicador por vocación, si bien no tengo estudios formales y hasta aquí he sido autodidacta, aunque me gustaría a futuro tener algún estudio más formal en teología. em, Pero es un gozo para el predicador cuando podemos encontrar a Cristo en los diferentes pasajes de la Biblia. Y hay lugares en el Antiguo Testamento que es muy desafiante, no es tan fácil la conexión con Cristo, no es tan fácil llegar a la enseñanza que nos muestra Cristo. Y, y creo que este capítulo 9 está lleno de figuras de Cristo. El Cordero Pascual, que vamos a ver al principio. Luego la nube del tabernáculo, que es una figura em, de Cristo también, de la presencia misma de Dios. Entonces todas estas cosas me tenían emocionados, porque este capítulo 9 está lleno de referencias de la persona de Jesús. Así que por eso va a ser un poco más largo de lo normal, ¿no? Me voy a tomar el tiempo de ir viéndolo con detalle. em, y espero que sea de edificación, espero que sea de utilidad. No hice la introducción que siempre hago, que esta es una sección especial de La Última Banca, enfocada en, en estudios bíblicos del libro de Números, siguiendo las escuelas dominicales de la Iglesia Evangélica Pentecostal, que por razones de membresía, yo soy miembro de la iglesia y también porque gran parte del canal, de las personas que nos siguen son de esa iglesia. Por eso prestamos gustosamente este servicio a la iglesia. Em, Estamos siguiendo, obviamente, estas lecciones. Tienen el capítulo 9 va a abarcar desde el día 5 de mayo hasta el 26. Prácticamente todo el mes de mayo vamos a estar viendo el capítulo 9. Bueno, hoy es una noche muy fría, así que estoy aquí acompañado de café y recuperándome del problema de la voz que tenía en la grabación pasada. Bueno, antes de entrar de lleno a lo que es el capítulo 9, quería hacerles un anuncio. Vamos a estar un tiempo largo sin hacer live, así que yo creo que la comunicación directa con los suscriptores va a ser a través de estos estudios por ahora. Y el anuncio que les quiero comentar es que vamos a comenzar una nueva sección dentro de poco que se va a enfocar en rescatar o traer a, a este formato de podcast, traer himnos. Queremos idealmente poder cantar todo el himnario que tenemos, cosa de dejar las letras y las melodías con sus partituras originales, em, para que sirva de consulta, como este canal busca en el fondo aportar a la comunidad. Creo que un aporte importante es mantener la herencia de himnos que tenemos. Creo que nuestra himnología es muy rica. Hay mucho himno precioso, en tanto en composición musical como en contenido, y creo que eso es una herencia que no tenemos que perder. Así que el canal se propone, ojalá es tener todo el himnario, va a tomar un tiempo largo, va a tomar por lo menos 2 o 3 años, si es que somos constantes, ya que en toda empresa se necesita la constancia cuando emprendimos algo, cuando comenzamos algo. Y esperamos llegar a eso.
No es algo novedoso, estoy consciente de ello. Hay otros canales que han hecho esto. De hecho, yo generalmente consulto el canal de un hermano que se llama César, no recuerdo su apellido, que tiene está, tiene, canta bastante bien, tiene la letra, la melodía de un buen número de himnos, pero está solamente hasta el 150. En vez que quiero conocer alguna melodía que no me acuerdo, voy al canal de él, pero solamente tiene hasta el 150. Sería ideal que tuviera todo el himnario. Entonces, inspirado en proyectos como el de él, vamos a comenzar una sección que busque justamente presentar ese servicio, que el día de mañana, cuando los hermanos digan, oiga, ¿cómo se canta esta alabanza? Puedan venir a esta sección específica del canal, donde encuentra la alabanza y encuentra la melodía y encuentra la letra. Así que eso, para eso le pedí ayuda a uno de mis hermanos, Oliver, que está en Rancagua, y él con su esposa me van a ayudar con eso, y un amigo de mi hermano también, el hermano Jonathan, parece que también nos va a apoyar con la parte del piano. Así que dejo este anuncio y ojalá es que se pueda llevar a cabo el proyecto y ojalá es que podamos terminarlo, que eso es lo difícil. Comenzar cosas siempre es fácil, lo difícil es llegar a completar lo que uno se propone. Sin más preámbulos, después de esta introducción un poco larga, pasamos ahora directamente al estudio bíblico del día de hoy. Va a ser largo, pero esperamos que sea de provecho. Compartiendo pantalla, como siempre lo hacemos, primero hay que compartir screen, pantalla completa. Ahora yo me voy a la esquinita y comenzamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 9 del libro de Números. Yo siempre estoy leyendo en la versión Nueva Traducción Viviente, porque creo que es una versión que ayuda mucho a entender la Biblia en un lenguaje más simple. Cuando quiero entender algo, lo leo en la versión Nueva Traducción Viviente. Cuando quiero usar un versículo para alabar a Dios, creo que la versión por excelencia, porque tiene un español exquisito, es la Reina Valera. Los salmos los leo en Reina Valera, Proverbios los leo en Reina Valera. Y aquí hay un par de versículos que preferí dejarlos en Reina Valera porque tiene una belleza que tiene poca competencia la Reina Valera en cuanto a belleza en el español. Así que la mayoría de las referencias las voy a tener aquí en Nueva Traducción Viviente, y cuando estén en Reina Valera voy a colocar ahí que están en esa versión. Dice así, en el nombre del Señor, comenzamos con los primeros versículos. Tiene por título en esta versión la segunda Pascua. Un año después que Israel saliera de Egipto, el Señor le habló a Moisés en el desierto de Sinaí. El primer mes de este año le dijo: Di a los hijos de Israel que celebren la Pascua en el tiempo establecido. Al atardecer del día 14 del primer mes, asegúrate de seguir todos mis decretos y todas mis ordenanzas acerca de esta celebración. Entonces Moisés le dijo al pueblo que celebrara la Pascua en el desierto de Sinaí, al atardecer del día 14 del primer mes. Allí celebraron el festival, así como el Señor le había ordenado. Aquí hay unos comentarios que lo trae esta versión. Dice que en el antiguo calendario lunar hebreo, el primer mes por lo general caía entre marzo y abril. Y el comentario al versículo 3 dice: en el antiguo calendario hebreo, ese día, o sea, el día 14 del primer mes, caía o a fines de marzo, en abril o incluso a principios de mayo. Recuerden que los calendarios lunares solamente tienen 360 días, así que me parece que Israel todavía tiene un calendario lunar, así que tiene en ocasiones años de 12 meses y años también de 13 meses. Es una cosa un poco enredada, pero así es como funciona.
Me disculpan que voy a estar carraspeando un poco porque, como les digo, no estoy completamente recuperado de la voz. Aquí tengo los primeros comentarios. Voy a estar usando a Timothy Ashley en el libro The Book of Numbers, que es mi principal referencia. Para números he utilizado un montón de comentarios bíblicos, pero son todos muy escuetos, son todos comentarios muy cortos, muy breves. Entonces, después de revisar muchos comentarios bíblicos, tanto en inglés como en español, me quedo con este de Timothy Ashley, que hasta aquí ha sido el que más utilidad me ha dado. Así que este es el comentario que estoy siguiendo. Timothy Ashley es un hermano bautista, según entiendo. Dice, estos versículos, o sea, los versículos del 1 al 5, em, resumen las ordenanzas para la observancia de la Pascua. Recordemos que esta sería la segunda Pascua. La primera Pascua fue la de la salida de Egipto, el día en que cayó la 10ª plaga, el ángel de la muerte, y el cordero fue para señal de que el ángel se saltara esa casa. De hecho, el término pesaj o pesaj significa literalmente eso, saltar o pasar. Entonces el ángel de la muerte veía la sangre del cordero en los dinteles de las puertas de los judíos, de los israelitas, disculpen, y saltaba esa casa. Entonces, dice, estos versículos resumen las ordenanzas para la observancia de la Pascua. La primera Pascua se había observado en Egipto, como se da en Éxodo capítulo 12 y en Levíticos capítulo 23, y aplicar estas ordenanzas a la celebración de la Pascua un año después. Recordemos que estamos en el segundo año, en el primer mes del segundo año desde la salida de Egipto. Los capítulos 7, 8 y 9 se centran en el primer mes del segundo año, y los primeros capítulos del libro de Números se centraron en el segundo mes del segundo año. Así que cronológicamente, los capítulos 7, 8 y 9 son anteriores a los capítulos 1, 2, 3, 4, que es cuando se hace el censo. ¿Ok? Y en el capítulo 10, que vamos a ver el próximo estudio, es ya la salida de Israel. Se levanta el campamento y sale Israel del monte Sinaí para ir en dirección a Cades Barnea. Cades Barnea fue el otro punto que ya está en las fronteras de la tierra de Canaán. Seguimos leyendo entonces al comentarista Timothy Ashley. Dice, la frase en el tiempo establecido se refiere al tiempo divinamente seleccionado para el evento, o sea, para el evento de la Pascua, el día 14 del primer mes. Este tiempo divinamente designado se define más estrechamente o más específicamente. Recuerden que esta es una traducción del inglés al español, así que por eso el español a veces puede que suene un poco raro. Este tiempo divinamente designado se define más específicamente como entre las dos tardes. Entre las dos tardes es la traducción que usa la Reina Valera y creo que es más específica que la traducción, que la versión que utiliza la traducción que utiliza la versión Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción Viviente dice al atardecer. En la Reina Valera dice entre las dos tardes. Esta frase generalmente se traduce como al atardecer, como les decía acá, entre el anochecer y la oscuridad o al crepúsculo. La hora exacta del día se considera importante, pero lamentablemente es difícil saber con precisión qué hora se indica. Esto se refiere al momento en que el Cordero Pascual tenía que ser sacrificado, cuando se celebraba la Pascua. Em, Esto lo leí, me parece, ¿sí? Asegúrate de seguir todos los decretos, todas mis ordenanzas acerca de esta celebración. Entonces Moisés le dijo al pueblo que celebrara la Pascua en el desierto del Sinaí al atardecer del día 14 del primer mes. Allí celebraron el festival, así como el Señor le había ordenado a Moisés. Sí, eso creo que lo leí. Entonces, esta frase al atardecer se traduce mejor como entre las dos tardes, y aquí hay una discusión acerca a qué se refiere. Aquí el comentarista hace referencia a dos que por el nombre supongo que son rabinos, nombra a Rashi y a Ibn Ezra. Tienen toda la pinta de rabino. Dice Rashi ubica el tiempo entre la oscuridad del día y la de la noche.
o entre el mediodía y las 6 p.m. Ese sería como el punto este de entre las dos tardes, entre el mediodía, que son las 12, y las 6 p.m. Esas serían entonces las 3 de la tarde. Rashi ubica el punto este entre las dos tardes, cercano a las 3 de la tarde. Ibn Ezra definió aproximadamente como una hora, un tercio entre el atardecer y la oscuridad. Y el comentarista Timothy Ashley dice que Deuteronomio 16:6 sitúa la Pascua al atardecer al ponerse el sol, lo que parece favorecer la explicación de Ibn Ezra. ¿Ok? Ahora, ¿qué otra referencia es relevante en estos primeros 5 versículos y específicamente en el tiempo en que el Cordero Pascual tenía que ser sacrificado? Obviamente, la referencia obligada para todos nosotros que somos cristianos es la muerte de Cristo. Jesús, como Cordero Pascual, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo reconoció Juan el Bautista, muere a una hora muy específica. Y en este sentido, todos los evangelistas, tanto Mateo, aquí solamente coloco el ejemplo de Mateo, pero la referencia en Marco es casi igual, es muy parecido. Tanto Mateo como Marco como Lucas son muy específicos en la hora en la que muere Cristo. Entonces, yo creo que aquí la intencionalidad es hacer el paralelo entre Jesús y el Cordero Pascual. ¿Qué dicen ellos? Dice, desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Esto es lo que dice Mateo, lo estoy leyendo en la Reina Valera 1960. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que allí, algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este, y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a liberarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Esta es la muerte de nuestro Señor Jesucristo, eh, relatada por el apóstol Mateo, o el discípulo Mateo. Em, Lucas, por otro lado, dice, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Qué pasa con esto? La Reina Valera no es tan clara, pero en cuanto a qué se refiere con hora sexta y hora novena, si lo leen en la nueva traducción viviente va a decir aquí entre las 12 y las 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque el día judío, según entiendo, comenzaba a la caída del sol y de la caída del sol en adelante comenzaban lo que se conoce como las vigilias de la noche. La noche tenía 4 vigilias y las vigilias estaban compuestas por 3 horas. La noche tenía 4 vigilias y el día tenía 4 vigilias. Em, y todas estas se dividían por 3 horas. Uno multiplica 3 por 8 y les da 24. O sea, ahí están las 24 horas del día. Entonces, la primera vigilia de la noche comenzaba de las 6 de la tarde a las 9 de la noche. La segunda vigilia de la noche comenzaba de las 9 de la noche hasta las 12 de la noche. La tercera vigilia era de las 12 a las 3 de la mañana. Y la cuarta vigilia era eh, entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana. Y luego ya comenzaba el día. La hora sexta, por lo tanto, sería como el final de la segunda vigilia del día. O no sé si tenga sentido esta frase, pero la hora sexta correspondía, si comenzamos a contar desde las 6 de la mañana en adelante, la hora sexta serían las eh, 12 del día, mediodía. Dice, desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. O sea que en la crucifixión de Cristo las tinieblas duraron justamente en el momento en que el sol pega más fuerte, entre las 12 del día y las 3 de la tarde. Y esa es la hora novena que Jesús muere. ¿Ok? Si seguimos la interpretación que le da Rashi, la muerte del Cordero era entre las dos tardes.
y las 2 tardes estaría justamente clavado a las 3 de la tarde. La primera tarde sería entre las 12 del día y las 3 de la tarde, y la segunda tarde estaría de las 3 de la tarde a las 6 de la tarde. Entonces la muerte de Cristo estaría justo entre las 2 tardes, que es el momento en que el Cordero Pascual tenía que ser sacrificado. Entre las 2 tardes del día 14 em, se sacrificaba el Cordero. Y la muerte de Cristo, según el relato de Mateo, Marco y Lucas, vino a ser justamente entre las 2 tardes, si es que las 3 de la tarde es la hora en que el Cordero era sacrificado. Pero tengo toda la idea, por la intencionalidad con la que escriben los evangelistas, que ellos quisieron hacer el paralelo entre Cristo o fueron muy específicos con esto de la hora, porque para ellos era importante marcar esto, que Cristo era el Cordero Pascual y que murió a la hora que moría el Cordero Pascual, entre las 2 tardes, a la hora novena, o sea, a las 3 de la tarde. Ese paralelo les quería compartir, obviamente, siendo Jesús el Cordero por excelencia, preparado para sacrificio antes que el mundo fuera em, creado. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y todo esto que estamos viendo en el Antiguo Testamento simplemente era sombra de lo que venía. Era un anuncio del sacrificio por excelencia que fue nuestro Señor Jesucristo. Ok, pasamos ahora a las ordenanzas que se añadieron en esta segunda Pascua. Dice, sin embargo, algunos hombres estaban ceremonialmente impuros por haber tocado un cadáver y por eso no podían celebrar la Pascua aquel día, así que ese mismo día se acercaron a Moisés y Aarón y les dijeron, hemos quedado ceremonialmente impuros por tocar un cadáver, pero ¿por qué se nos debe impedir presentar la ofrenda del Señor en la debida fecha con el resto de los israelitas? Moisés les contestó, esperen aquí hasta que yo reciba del Señor las instrucciones para ustedes. Esta fue la respuesta del Señor a Moisés, o sea, que esto era un mandato. Da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Si alguien del pueblo, ya sea ahora o en las generaciones futuras, está ceremonialmente impuro en la fecha establecida para la Pascua por tocar cadáver, o si está de viaje y no puede estar presente en la ceremonia, aún así podrá celebrar la Pascua del Señor. ¿Qué dice Timothy Ashley sobre esto? Voy a leer esta primera parte de comentarios y luego se terminan los comentarios respecto a esto. Timothy Ashley dice, como en otros lugares, esta legislación es vista como la palabra de Yahweh, o sea, la legislación respecto a qué pasaba con los ceremonialmente impuros, algo que no había quedado zanjado en Éxodo ni tampoco en Levítico, respecto a la Pascua. Esta era una pregunta que había quedado, que no se había planteado, así que fue necesario legislar ahora en números respecto al tema. Se aplica no solo a la situación inmediata, sino también a las generaciones futuras respecto a los ceremonialmente impuros, y no solo a la cuestión que dio lugar a la pregunta, o sea, impureza por haber tocado un cadáver, sino a una cuestión adicional y aparentemente no relacionada, que es estar en un viaje lejano. La promulgación confirma la noción de que la impureza a través de contacto con un cadáver impide celebrar la Pascua a la hora señalada. Sin embargo, esta impureza específica no tiene por qué impedir la participación en que esta celebración comunitaria tan fundamental durante todo el año. Disculpen, leí mal. Sin embargo, esta impureza específica no tiene por qué impedir la participación en esta celebración comunitaria tan fundamental durante todo el año. O sea, por estar impuros no tienen que esperar todo un año para poder celebrar la Pascua, sino que Dios les da la posibilidad de aquellos que están ceremonialmente impuros por haber tocado un cadáver, poder celebrar la Pascua sin esperar todo un año, sino que al mes siguiente en una fecha similar y en una forma similar y en una hora similar, pero solamente con unos meses de retraso. Aquí Timothy Ashley agrega, dado que los santos y los mundos son antitéticos, nunca deben ponerse en contacto. Entre los estados de santo e inmundo está el estado de limpio. De hecho, creo que en el estudio pasado comentábamos esto de la purificación y de la santificación. La purificación
a uno lo deja limpio, que por la purificación pasaron los levitas, pero el sumo sacerdote pasó por la santificación. La purificación fue con el agua de la expiación, que tenía las cenizas de la vaca alazana, y la santificación fue con el aceite de la unción. Así que aquí dicen que entre los estados de santo e inmundo está el estado intermedio que sería limpio. La limpieza es un estado neutral y normal para los israelitas. De las regulaciones relativas a los estados de limpieza e impureza, el Levítico 1, el Levíticos 11 al 15, me imagino que son los capítulos 11 al 15, se puede ver que la persona inmunda debe ser separada del campamento para no transmitir el contagio de la inmundicia al resto. O sea, se desprende de los capítulos 11 al 15 de Levítico que la inmundicia contamina a los que están limpios, que son el pueblo de Israel, por lo tanto era necesario que el inmundo fuera apartado del campamento. Por esa razón, aquel que estaba con impureza ritual por haber tocado un cadáver no podía celebrar la Pascua el día establecido, pero se le da esta prerrogativa para que pueda celebrar la Pascua en el mes siguiente. Luego siguen los versículos relacionados con este asunto, del versículo 11 al 14. Dice, esta persona ofrecerá el sacrificio de la Pascua un mes después, al atardecer del día 14 del segundo mes. Recuerden que aquí el atardecer es como lo traduce la nueva traducción viviente. La Reina Valera habla de entre las dos tardes y por lo que explicamos anteriormente, puede que sea la explicación más o la traducción más correcta. Comerá el cordero de la Pascua con pan sin levadura y hierbas amargas. No dejará nada del cordero para el día siguiente, ni quebrará ninguno de sus huesos. Esta referencia es preciosa y recordemos que en la crucifixión quisieron romper los huesos de nuestro Señor y él ya estaba muerto. Y eso también ciertamente tiene un paralelo obvio con lo que se hacía al Cordero Pascual. No se podía romper ninguno de sus huesos, así como a nuestro Señor no se le rompió ningún hueso durante la crucifixión. Y debe seguir todas las ordenanzas de rigor acerca de la Pascua. Aquellos que no estén ceremonialmente impuros ni anden de viaje, pero aún así dejen de celebrar la Pascua en la fecha establecida, serán excluidos de la comunidad de Israel. Si no presentan la ofrenda del Señor en la fecha debida, sufrirán las consecuencias de su culpa. Si el extranjero que vive entre ustedes quiere celebrar la Pascua del Señor, debe seguir estos mismos decretos y ordenanzas. Las mismas leyes se aplican tanto a los israelitas de nacimiento como a los extranjeros que viven entre ustedes. Voy a comentar primero el caso de los extranjeros y después leo unos comentarios de Timothy Ashley respecto a, a los versículos anteriores. En el mismo comentario de Timothy Ashley, que estoy el comentarista que sigo para estos estudios, él dice que estos extranjeros no eran simplemente personas que estaban viviendo entre los israelitas como, no sé, trabajadores o alguien que pasaba de viaje por ahí, sino que los extranjeros que observaban la Pascua tenían que ser prosélitos, porque la Pascua no la podía observar un incircunciso, por ejemplo. ¿Qué era un prosélito? Un prosélito era alguien que se volvía al Dios de Israel y seguía la ley de Dios, o sea, partiendo por la circuncisión. Un extranjero que vivía entre los israelitas, que es al que hace referencia estos versículos, tenía que ser un extranjero que realmente guardaba la ley de Dios partiendo desde la circuncisión en adelante. Un prosélito judío. En el tiempo de Cristo también habían prosélitos judíos. Entonces, esa ordenanza para los extranjeros no es para alguien que vive de forma casual con los israelitas o que está trabajando para algún israelita, sino que alguien que, siendo extranjero, ha decidido seguir al Dios de Israel guardando la ley o procurando guardar la ley. ¿Ok? Esa distinción creo que es importante mencionarla. Ahora, ¿qué dice Timothy Ashley respecto a aquellos que no estando ceremonialmente impuros ni estando de viaje, aún así decidieron no celebrar la Pascua del Señor? Dice, aquí, cuando uno está impuro, aquí compara en realidad, parte comparando
la situación del que tocó un cadáver con la situación de alguien que está lejos en un viaje y por lo tanto no puede celebrar la Pascua. Dice, aquí, cuando uno está impuro por el contacto con un cadáver, debe ser separado de la comunidad, la cual es limpia. La persona que está en un viaje lejano, es decir, en un viaje que lo lleva fuera de la comunidad del pacto de Israel, también está en el reino de lo inmundo, separado de la comunidad. O sea, aquel que está de viaje está en el reino de lo inmundo por no estar entre el pueblo de Israel, así que de cierta manera también está en una condición similar a el que tocó un cadáver y quedó ceremonialmente impuro. En ese sentido, las dos regulaciones son similares. Ambos tratan con personas que están fuera de la comunidad del pacto, al menos temporalmente. Estas personas son elegibles para observar la Pascua con un mes de retraso, que era lo que habíamos comentado. En el contexto de la última plaga en Egipto, ahora Timothy Ashley se centra en aquellos que estando en la comunidad, estando ceremonialmente limpios, puros, deciden no observar la Pascua. Dice, en el contexto de la última plaga en Egipto, el castigo por no observar la Pascua fue la muerte a manos del destructor. Recuerden que para que la sangre en la puerta, en el dintel de las puertas de los israelitas, era señal de que el destructor, el ángel de la muerte, tenía que pasar de largo de esa casa, saltarla, pesaj. Entonces, si alguien en el día del Éxodo, en el día en que se cumplió la última plaga, alguien decidía simplemente no celebrar la Pascua, la consecuencia era la muerte del primogénito de esa casa. O sea, el pago por la desobediencia de no observar la Pascua, en la primera Pascua, que fue la del Éxodo, era la muerte. Y aquí, de igual manera, eh, aquel que no decide celebrar la Pascua, dice aquí la versión Nueva Traducción Viviente, será excluido de la comunidad. Otras versiones dan a entender que será cortado, o dice literalmente, parece la Reina Valera, será cortado, y algunos entienden que eso claramente es una referencia a muerte. O sea, que la sentencia era la muerte. Dice, en las nuevas circunstancias del desierto y en espera de un asentamiento en Canaán, la pena por la inobservancia se reafirma. O sea que en esta segunda Pascua, el que no observa la Pascua no teniendo ningún impedimento, eh, cae sobre él el mismo juicio que hubiese caído sobre el que no observaba la Pascua en el día del Éxodo, en el día en el que el destructor estaba quitándole la vida a los primogénitos. La observancia tardía de la Pascua fue una extensión de la gracia de Dios a la persona que sufría una separación temporal de la comunidad, ya sea por impureza o porque estuviera viajando. Pero la persona que estaba limpia y presente en la comunidad al momento de la Pascua y que simplemente decidió no observarla por cualquier motivo, estaba sujeta a castigo. Y así termina el comentario de Timothy Ashley respecto a esta nueva regulación sobre la segunda Pascua. Pasamos ahora a la segunda parte em, de del capítulo. Parece que estaba haciendo, me corrí para acá. Quería ver cuánto vamos en 34 minutos. Ya, esta parte se centra en el tabernáculo y puntualmente en la nube de fuego. Aquí vamos a gastar harto tiempo, creo que es la parte más linda del capítulo. La nube de fuego. El versículo 15 dice, el día que se armó el tabernáculo, la nube lo cubrió, pero desde la tarde hasta el amanecer, la nube que cubría el tabernáculo tomaba la apariencia de una columna de fuego. De esta manera, ocurría siempre por la noche, la nube que cubría el tabernáculo tomaba una apariencia de fuego. Disculpen, de esta manera ocurría siempre. Por la noche, la nube que cubría el tabernáculo tomaba la apariencia de fuego. Cada vez que la nube se elevaba de la carpa sagrada, el pueblo de Israel levantaba el campamento y la seguía. Donde la nube se detenía, el pueblo de Israel armaba el campamento. De esta manera, los israelitas viajaban y acampaban por orden del Señor, donde Él les indicaba que fueran.
permanecían en el campamento todo el tiempo que la nube se quedaba encima del tabernáculo. Si la nube se quedaba por largo tiempo sobre el tabernáculo, los israelitas permanecían allí y llevaban a cabo sus deberes ante el Señor. Aquí no termina el capítulo, todavía faltan un par de versículos. Pero los primeros versículos dice el versículo 15, el día que se armó el tabernáculo, la nube lo cubrió. Desde la tarde hasta el amanecer, la nube cubría el tabernáculo. Ya. Solamente el versículo 15, la primera parte, hace una referencia muy escueta, muy resumida a lo que fue la consagración del tabernáculo. Dice, el día que se armó el tabernáculo, la nube lo cubrió. ¿Dónde está la referencia, o sea, dónde está la descripción más detallada de cómo fue la consagración del tabernáculo? Está en el libro de Éxodo, el capítulo 40. Creo que estos son los últimos versículos del capítulo 40. Esta primera parte del versículo 15 del capítulo 9 de Números está descrita un poco más en detalle en el libro de Éxodo. Este dice así, lleva por título esta sección pequeñita, la gloria del Señor llena el tabernáculo. Dice, entonces la nube cubrió el tabernáculo y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en el tabernáculo porque la nube se había posado allí. Y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Quédense con esta idea. La gloria del Señor llenando el tabernáculo en la forma de nube. La nube cubriendo el tabernáculo, la nube llenando el tabernáculo y la gloria de Dios llenando el tabernáculo de manera que Moisés en este caso no podía entrar. Y luego, el versículo 36 del capítulo 40 de Números se centra ya en cómo la nube guiaba el camino de Israel, o la nube y fuego. O sea, hay una columna de nube en el día y columna de fuego en la noche, como esa preciosa alabanza que cantamos: en el fuego de noche fue, en la nube de día está, el Señor que libró de la cruel esclavitud. Es una alabanza preciosa y que hay que cantarla sí o sí en estas escuelas dominicales cuando nos toquen estos versículos. Dice, cada vez que la nube se levanta del tabernáculo, el pueblo de Israel se ponía, disculpen, cada vez que la nube se levantaba del tabernáculo, el pueblo de Israel se ponía en marcha y la seguía. Pero si la nube no se levantaba, ellos permanecían donde estaba hasta que la nube se elevaba. Durante el día, la nube del Señor quedaba en el aire sobre el tabernáculo y durante la noche resplandecía fuego dentro de ella, de modo que toda la familia de Israel podía ver la nube. Eso mismo ocurrió durante todos los viajes. Bueno, la segunda parte del capítulo 40 de Éxodo describe básicamente lo mismo que estamos leyendo acá en el capítulo 9 de Números. Pero los versículos 34 y 35 son donde yo me quiero centrar. Cómo la nube representaba la presencia de Dios. De hecho, a esto se le conoce, creo, como la Shekinah. A muchos les gusta esa palabra y la usan. La Shekinah. Pero eso representaba la presencia de Dios, y esa presencia cuando el tabernáculo fue consagrado, porque esto que describe el capítulo 40 de Éxodo es la consagración del tabernáculo. Cuando el tabernáculo fue consagrado, la nube de Dios, la gloria de Dios, llenó el tabernáculo. ¿Ok? Guardan esa idea porque la voy a desarrollar ahora en los versículos, en las diapos, en las diapositivas siguientes. ¿Ok? Y de esta manera voy a terminar de leer el capítulo 9. Los últimos versículos se centran en cómo Dios guiaba al pueblo de Israel a través de la nube. Versículo 20 en adelante dice, algunas veces la nube se detenía por pocos días sobre el tabernáculo, entonces el pueblo se quedaba por pocos días, como el Señor ordenaba. Luego, por orden del Señor, levantaban el campamento y se ponían en marcha. Algunas veces se detenía solo por la noche y se elevaba a la mañana siguiente. Pero fuera de día o de noche, cuando la nube se elevaba, el pueblo levantaba el campamento y se ponía en marcha. Si la nube permanecía sobre el tabernáculo por 2 días, un mes o un año, el pueblo de Israel acampaba y no se ponía en marcha. Pero en cuanto se elevaba, ellos levantaban el campamento y se ponían en marcha. Así que acampaban o viajaban bajo las órdenes del Señor y obedecían todo lo que el Señor les decía,
por medio de Moisés. Aquí hay un elemento bien bonito de dependencia total del Señor, de Dios guiando al pueblo de Israel, Dios diciéndoles cuándo marchar, cuándo acampar, cuándo levantar el campamento, cuándo volverlo a colocar. Esta guía tan clara, bueno, a veces quisiera, en este caminar por fe, quisiera tener esa clase de órdenes tan claras, aunque si las tuviéramos, yo creo que el corazón humano es tan inclinado a lo malo que seríamos igual de porfiados. Pero sería lindo tener una señal así de clara a la hora de tomar decisiones. Si avanzar, si permanecer, si esperar, tener esa señal visible que era la nube de día y la columna de fuego en la noche. Bueno, ¿qué pasa con esto de la nube? Aquí termina el capítulo 9, el Señor guiándolos por medio de la nube, por medio de la columna de fuego, el Señor diciéndoles cuándo levantar el campamento, cuándo acampar, si se quedaban un mes, si se quedaban 2 días, si se quedaban un año, todo eso les indicaba el Señor. Esto es relevante porque ya en el capítulo 10, que vamos a ver el próximo estudio, el tabernáculo y el campamento se levantan y salen en dirección hacia Cades Barnea. Así que esto también es un preámbulo que nos dice por qué razón el campamento se levantó. Y es básicamente porque la nube de Dios se levantó del tabernáculo, que era la señal para Israel para que comenzara la marcha. Bueno, pero me quiero centrar en la nube. Me quiero centrar en la nube como la gloria de Dios. Veíamos en las diapos anteriores cómo cuando el tabernáculo fue inaugurado, cuando fue consagrado, luego de que se construyera, gran parte de los últimos capítulos del libro de Éxodo son la construcción de todo lo relacionado al tabernáculo, el tabernáculo mismo, y el último capítulo de Éxodo, los últimos versículos, es la consagración del tabernáculo, y esta fue, el tabernáculo fue consagrado a vista de todo Israel y fue confirmado por la presencia de Dios descendiendo en forma de nube. Algo muy similar ocurrió con el primer templo construido por Salomón, el hijo de David. Hay dos relatos en el Antiguo Testamento, primero en Primera de Reyes capítulo 8 y el segundo en Segunda de Crónicas capítulo 7. Ambos hacen referencia a, a la consagración del primer templo. Y la consagración del primer templo tiene grandes paralelos con la consagración del tabernáculo. Dice, por ejemplo, Primera de Reyes capítulo 8, del versículo 10 en adelante, dice: y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube nuevamente llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Es muy parecido a la imagen que nos muestra Éxodo capítulo 40 a la consagración del tabernáculo. Nuevamente la gloria de Jehová en forma de nube llena el primer templo, una vez que es consagrado. Lo mismo relata Crónicas. Recuerden que Crónicas y Reyes son libros hermanos. La diferencia es que Crónicas fue escrito luego del exilio babilónico. Reyes es un libro escrito con anterioridad y Crónicas viene a recuperar toda esa historia que contienen libros como Samuel y Reyes. Dice Segunda de Crónicas capítulo 7, cuando Salomón, del versículo 1 en adelante, acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas. Este relato que está en Crónicas creo que no está en Reyes y es un paralelo exacto a lo que vivió Elías. Elías con los profetas de Baal, fuego descendiendo del cielo y consumiendo el holocausto. Entonces dice Crónicas, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y las víctimas. Y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová, diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Entonces, nuevamente, dice: la gloria de Jehová llenó la casa y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová.
Aquí no dice como reyes, me parece, no hablo de la nube, eh, sino que habla de ver que vieron descender fuego del cielo. Bueno, ambas cosas eran símbolos de la presencia de Dios. La nube dice reyes y el fuego que dice crónicas. Bueno, en el campamento de Israel estaban ambos elementos en el día y en la noche, la nube y el fuego. Pero ambos tienen en común que la gloria de Jehová llenó la casa y que a causa de la gloria los sacerdotes no podían entrar al primer templo y a causa de la gloria Moisés no podía entrar al tabernáculo. ¿Ok? Bueno, seguimos avanzando. Quiero que meditemos en esto antes de llegar al clímax o a la culminación de este estudio del capítulo 9. Meditemos en esto. El primer templo duró desde que se construyó en el tiempo de Salomón, como en el año 900 y algo, que es el reinado de Salomón, hasta el 586 después de Cristo. Recuerden que cuando estamos hablando de después de Cristo, los años corren para atrás. Entonces del 900 y algo hasta el 586, cuando lo destruyen los babilonios, el primer templo duró cerca de 300 años, cerca de 400 años. 300 y algo, diría yo. Bueno, el primer templo fue consagrado y la gloria de Dios descendió sobre él. Al igual que el tabernáculo. El tabernáculo fue consagrado y la gloria de Dios descendió sobre él. El primer templo fue consagrado y la gloria de Dios descendió sobre él. Ahora, ¿qué pasó con el segundo templo? El segundo templo fue construido en tiempo de los profetas Ageo y Zacarías, que de hecho si leen ambos libros, el llamamiento de Ageo y Zacarías está separado como por un mes. Están separados ambos ocurren en el segundo año del rey Darío, en el mes séptimo me parece uno y en el otro en el mes octavo. O sea, son llamamientos casi al mismo tiempo. Pero el libro del profeta Ageo está muy centrado en la reconstrucción del templo. Y esto dice el capítulo 2 del libro del profeta Ageo. Entonces, el 17 de octubre, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, el Señor envió otro mensaje por medio del profeta Ageo. Di lo siguiente a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Yeshua, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y al remanente del pueblo de Dios allí en la tierra. ¿Alguno de ustedes recuerda esta casa, este templo, con su antiguo esplendor? ¿Cómo se compara este con el otro? No se parece en nada. Sin embargo, ahora el Señor dice, Zorobabel, sé fuerte, Yeshua, hijo de Josadac, sumo sacerdote, sé fuerte, ustedes aún quedan en la tierra, sean fuertes. Así que ahora, manos a la obra, porque yo estoy con ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mi espíritu permanece entre ustedes, así como lo prometí cuando salieron de Egipto. Por lo tanto, no teman. El Señor de los ejércitos celestiales dice, dentro de poco haré temblar los cielos y la tierra, y los océanos y la tierra firme. Una vez más haré temblar a todas las naciones y traerán los tesoros de todas las naciones a este templo. La versión Reina Valera dice, y vendrá el deseado de las naciones, pero casi todas las otras versiones en español dicen como dice esta versión, hablan de tesoros, de los tesoros que serán traídos al templo. Haré temblar a todas las naciones y traerán los tesoros de todas las naciones a este templo. Llenaré este lugar de gloria. Miren, esto es muy llamativo. Llenaré este lugar, o sea, el segundo templo de gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales. La plata es mía y el oro es mío, dice el Señor de los ejércitos celestiales. La futura gloria de este templo será mayor que su gloria pasada. O, dicho en lenguaje Reina Valera, la gloria postrera será mayor que la primera. ¿Recuerdan ese versículo? La gloria postrera será mayor que la primera. Ese versículo viene del libro del profeta Ageo, o en la versión Nueva Traducción Viviente, la futura gloria de este templo será mayor que su pasada gloria. Dice el Señor de los ejércitos celestiales, y en este lugar traeré paz. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales. Hagamos un recuento. El tabernáculo fue consagrado y la gloria de Dios descendió sobre él. De manera que Moisés no podía ministrar en él a causa de la nube que llenaba todo el tabernáculo. El primer templo fue consagrado y según
los versículos que estábamos leyendo en Reyes y en Crónicas, Primera de Reyes y Segunda de Crónicas, también la gloria de Dios descendió sobre el templo en forma de nube, como dice Reyes, o en fuego, como dice Crónicas, y, em, y, y los sacerdotes no podían entrar al templo a causa de que la gloria de Dios lo llenaba. El templo fue destruido en tiempo del profeta Jeremías, en el año 586, el primer templo me refiero, y el profeta Ezequiel tuvo una visión de cómo la gloria de Dios dejaba la casa de Dios. Nos recuerda el capítulo de Ezequiel que relata cuando la gloria de Dios deja la casa de Dios, deja ese primer templo. Entonces, es bien llamativo que ahora nos digan que el futuro templo, o sea, el segundo templo, eh, iba a ser lleno de gloria. Y estoy seguro que no se refiere a la gloria arquitectónica, no se refiere a cuánta plata, cuánto oro podía contener ese edificio, sino que se refiere obviamente a la presencia de Dios en ese templo. Pero, alguien me puede corregir aquí en los comentarios, no tengo recuerdos de que exista una consagración del segundo templo como ocurrió con el primer templo o con el tabernáculo. No tengo registros en mi memoria de un evento donde una nube que representa la presencia de Dios llena el segundo templo y la gloria de Dios es tanta que nadie puede ministrar o que fuego desciende del cielo. No hay un relato, según yo entiendo, si alguien lo tiene por ahí me puede corregir, no hay un relato paralelo con respecto al segundo templo. Pero, aquí viene el gran pero, alguien entró en ese segundo templo en forma de un niño. Y ese alguien fue nuestro Señor Jesús. Presentación de Jesús en el templo. Esto es el segundo templo. El templo remodelado por Herodes sigue siendo el segundo. Muchos se confunden y piensan que el templo de Herodes fue un tercer templo, pero no. El segundo templo fue construido en el tiempo de Zorobabel, en el primer retorno a Jerusalén después del exilio babilónico, y es el mismo segundo templo que después remodela Herodes. Así que Jesús estuvo presente en el segundo templo. Este es el relato de la presentación de Jesús en el templo. Esta era la primera vez que Jesús visitaba el templo de Jerusalén. Dice, cumplido los 8 días, este es el relato de Lucas capítulo 2, versículo 21 en adelante. Cumplido los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo al Señor diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos la salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que decía de él, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba allí también Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo sirviendo de día y de noche con ayunos y oraciones.
Esta, presentándose a la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Entonces tenemos a dos testigos, a Simeón y a Ana, encontrándose con Jesús de 8 días, quienes con sus padres, quienes cumpliendo la ley de Moisés, lo habían llevado al templo y habían dado la ofrenda de los pobres. Las tórtolas y los palominos eran las ofrendas que daban las personas con pocos recursos, con poco dinero. Y son estos los que testifican a Israel que en ese niño venía la salvación de Israel, en ese niño venía la promesa de aquel ungido del Señor. Ahora, lo que yo creo, y tengo casi la seguridad, de que si bien entendieron ellos que ese niño era especial, que ese niño era el Mesías, no sé si entendieron a cabalidad qué era aquel niño. No sé si Simeón realmente dimensionó a quién tomó él en sus brazos. Yo tengo la seguridad, como entiendo que la revelación es ascendente, con la revelación de Dios va avanzando, hay muchas personas que viven los cumplimientos proféticos, pero no entienden la profecía a cabalidad, sino que tiene que pasar un tiempo, tiene que venir Dios mismo a explicarnos de qué se trataba estas cosas para que nosotros podamos entender. Eso pasó con todo lo relacionado a Jesús en su primera venida. Entonces tenemos a alguien que realmente reconoce en ese niño de 8 días em, al Mesías, al ungido, pero no creo que haya tenido la profundidad de entendimiento para darse cuenta que estaba tomando en sus brazos a Dios, que en ese niño estaba contenida la eternidad. Y esta es la gloria de la encarnación. Yo creo que no nos regocijamos lo suficiente en la encarnación, no nos regocijamos lo suficiente en entender que Dios se hizo carne. Yo creo que muchas veces buscamos novedad, muchas veces buscamos traer una nueva revelación y tratar de impactar a las congregaciones con, oh, Dios me dijo esto, algo que a nadie se le había dicho antes. Queremos ser novedosos, queremos ser exclusivos, queremos tener revelaciones que nadie tiene y no nos regocijamos en lo que ya ha revelado, en la historia que se viene contando hace 2000 años, que de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Esa es esa es la noticia, esa es la buena noticia. Ese es el Evangelio. No necesitamos nada más. No necesitamos ser novedosos, no necesitamos traer cosas nuevas, sino que regocijarnos en todo el mensaje del Evangelio que parte por un Dios encarnado. Parte por la gloria de la encarnación, el misterio de la encarnación. No nos regocijamos lo suficiente con esto. No veo una reunión pentecostal donde pensando en la encarnación nos ponemos a danzar y a decir aleluya. Lamentablemente muchas veces para que la congregación dance y diga aleluya nos tenemos que poner a reprender demonios. Nos tenemos que decir, mira, Dios va a descubrir a 15 brujas. Nos tenemos que empezar a ver perros negros, a hacer luchas espirituales fraudulentas muchas veces. Necesitamos caer en esta manipulación emocional, en estas muchas veces mentiras para regocijarnos o para tener un culto pentecostal donde la gente llore y dance, pero no nos regocijamos en la gloria de la encarnación. No nos regocijamos al ver al Cristo crucificado. Entendemos muy poco esto, le damos muy poco espacio para que este sea nuestro gozo, para que este sea nuestra gloria. Seguimos avanzando. ¿Morará Dios sobre la tierra? Esta pregunta se la hizo Salomón cuando estaba consagrando el templo. Salomón se hizo esta pregunta. En Primera de Reyes capítulo 8 dice, después que el templo es consagrado, cuando hace la oración, dice, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? ¿Podrá morar Dios sobre la tierra? Se hace la pregunta Salomón. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿cuánto menos esta casa que yo he edificado? Y algo muy similar Salomón dice nuevamente, bueno, el mismo relato, pero ahora en Segunda de Crónicas dice, mas ¿es verdad que Dios habitará con los hombres en la tierra? ¿O es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener.
¿cuánto menos esta casa que he edificado? Es aquí que los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto más esta casa que te he edificado? Dice. Pero es muy impresionante y es muy interesante la pregunta de Salomón. ¿Es verdad que Dios morará con el hombre? ¿Es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? ¿Es verdad que Dios morará sobre la tierra? Aquí les voy a dar un dato científico, por llamarlo de alguna manera. Quiero que se hagan quiero que dimensionen, que se hagan una idea. Aquí me voy a ayudar con algunas figuras, algunas imágenes bien simples, pero para ayudarle a dimensionar lo que significa la gloria de la encarnación. Miren, existe una nave que salió el 19 de enero del 2006. Esta misión se le llamó New Horizons. New Horizons es una misión espacial no tripulada de la NASA destinada a explorar Plutón, sus satélites y asteroides del cinturón de Kuiper. ¿Ok? La misión New Horizons tenía por destino llegar a Plutón y sus satélites y los asteroides del cinturón de Kuiper. ¿Ok? Dice, la sonda se lanzó desde Cabo Cañaveral el 19 de enero del 2006. New Horizons se aproximó a Júpiter entre febrero y marzo del 2007 para aprovechar la asistencia gravitatoria del planeta y adquirir así una diferencia de velocidad de 4.023 metros por segundo, o sea, cerca de 14.482 kilómetros por hora. Una velocidad que no tiene sentido acá en la Tierra. Una velocidad inmensa, una velocidad impensada para nosotros. O sea, nosotros viajamos a 100 kilómetros por hora y ya nos mareamos. Imagínense viajar a 14.482 kilómetros por hora. Bueno, el 14 de julio del 2015, a las 11:49 de la mañana, o sea, de la mañana, la sonda llegó al punto más cercano a Plutón, a 12.500 kilómetros, realizando todo tipo de mediciones en el planeta enano. O sea que le tomó cerca de 9 años y medio llegar desde nuestro planeta hasta Plutón. 9 años y medio viajando a velocidades que alcanzaban casi los 15.000 kilómetros por hora. 15.000 kilómetros por hora. Imagínense la velocidad. Y a esa velocidad, viajando a esa velocidad, le tomó cerca de 9 años y medio llegar a Plutón. Estas son imágenes bien simples las que les voy a compartir. Nuestro planeta está acá, el tercer planeta del sistema solar, Mercurio, Venus, Tierra, después viene Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón. Plutón es lo que, el que más, el que incluso lo han sacado, ya no se le considera dentro del sistema solar o no se le considera planeta, pero bueno, a ese punto lejano, más allá de Neptuno, la nave New Horizons, esta misión, le tomó 9 años y medio viajar esta distancia. ¿Ok? Esta figura obviamente está muy simplificada, pero quiero que le pongan atención. Este es nuestro sistema solar. ¿Ok? Una vez que se graben esta imagen, imagínense ahora esto. Esta es la Vía Láctea. ¿Ok? Esta es la Vía Láctea y estos son los diferentes brazos que tiene la Vía Láctea. Este cuadradito que está aumentado contiene dentro a nuestro sistema solar. Y aquí hay un puntito rojo que no sé si pueda agrandar. No, parece que no puedo agrandar. Quería hacerle un zoom, pero no puedo hacerlo. Hay un puntito rojo ahí adentro, en este zoom, y ese puntito rojo es nuestro Sol. O sea que el sistema solar es un puntito rojo en uno de estos brazos de nuestra galaxia. Está en la imagen grande, casi no se puede ver el punto rojo. Hay que hacerle un zoom recién ver un punto, y ese punto es nuestro sistema solar. Y a esta nave, viajando a 15.000 kilómetros por hora casi, llegando a velocidades de casi 15.000 kilómetros por hora, le tomó 9 años y medio recorrer ni siquiera todo el sistema solar, sino que quizás la mitad, un porcentaje del sistema solar le tomó cerca de 9 años y medio viajando a 15.000 kilómetros por hora. Imagínense la distancia, imagínense. Estamos viendo solamente el sistema solar, del sistema solar estamos viendo la Vía Láctea, viendo un brazo de la Vía Láctea. Esto es el lugar donde vivimos. Vía Láctea, sistema solar y Tierra. Ahora, si miramos la Vía Láctea respecto a todo el universo, esta es una representación del universo de forma ovalada.
Y cada uno de esos puntos, me imagino yo que es una galaxia. Cada uno de esos puntos rojos es una galaxia. O sea que aquí la Vía Láctea ni siquiera la podemos distinguir en la inmensidad del universo. En la inmensidad del universo. Ni siquiera podemos distinguir la Vía Láctea, cuánto menos vamos a poder distinguir el sistema solar, cuánto menos vamos a poder distinguir la Tierra. Imagínense, volvamos atrás para que se hagan una idea. La Tierra, Plutón, 9 años y medio viajando casi a 15.000 kilómetros por hora. Este es el sistema solar. El sistema solar pasamos a la Vía Láctea. La Vía Láctea en uno de sus brazos, un puntito rojito. Cuando hacemos zoom se ve un puntito ahí rojito y ese es el sistema solar. Y cuando hacemos otro zoom, o sea, cuando vemos que hay muchos puntitos rojos que son muchas galaxias, que son indistinguibles, y eso se encuentra, y esto define de cierta manera el universo, esta forma ovalada. Ahora volvamos a la meditación de Salomón. He aquí que los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. Ahora pensemos en lo que significa la gloria de la encarnación. Imaginemos que el Dios al cual los cielos y los cielos de los cielos no lo pueden contener, llegó a ser un óvulo fecundado en el vientre de una mujer. El Dios al cual los cielos y los cielos de los cielos no lo pueden contener. Imagínense la inmensidad del universo, la que le estoy compartiendo ahora. La inmensidad del universo y ese Dios al cual los cielos y los cielos de los cielos, el universo entero no lo puede contener, llegó a ser un óvulo fecundado en el vientre de una virgen. Esa es la gloria de la encarnación. Esa es la gloria de la encarnación. La gloria postrera de esa casa fue mayor que la primera, porque en esa casa entró el Dios al cual ni los cielos, ni los cielos de los cielos lo pueden contener. Entró a ese segundo templo en la forma de un niño de 8 días. Zacarías, como estábamos leyendo, él tomó en sus brazos a la eternidad, aquel que con su palabra había creado los cielos y la tierra. Venía contenido en ese niño de 8 días. La gloria de la encarnación. Veamos ahora otras referencias, ya para ir cerrando. En el principio era el verbo. El verbo era con Dios. Esto es el Evangelio de Juan. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, ya que el verbo fue hecho carne. Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y habitó entre nosotros. Le he comentado en otras ocasiones que el verbo que utiliza Juan en el griego es literalmente se entabernaculizó. El verbo levantó su tabernáculo entre nosotros. O sea que la figura del tabernáculo en el Antiguo Testamento es Jesucristo encarnado, es la encarnación, es la gloria de la encarnación. El misterio de la encarnación es el tabernáculo de Dios con los hombres. Y la figura del tabernáculo de Dios con los hombres también está en el Apocalipsis. Cuando venga el cielo nuevo y la tierra nueva, está la exclamación, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y el tabernáculo de Dios con los hombres fue ese niño de 8 días entrando al templo de Jerusalén, al segundo templo, cuando la gloria postrera, cuando la gloria de ese segundo templo fue mucho mayor que la primera, porque en ella venía el cumplimiento de la profecía, en ella venía la esperanza de Israel y la esperanza del mundo entero, el Dios encarnado. Dice Hebreos capítulo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, aleluya, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la majestad
en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Ese era el niño que Simeón sostuvo en sus brazos, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. O como dice Pablo en Colosenses capítulo 2, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En ese niño de 8 días que entraba en el segundo templo, cumpliendo la profecía de Ageo, que la gloria postrera sería mayor que la primera, en ese niño estaba el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Mis hermanos, no necesitamos nada más para regocijarnos en Dios, no necesitamos nada más para danzarle a Él, para soltar aleluya, para vivir nuestra pentecostalidad con libertad, simplemente meditando en el misterio de la encarnación. Con eso nos basta para regocijarnos, para tener reuniones preciosas. No necesitamos manipulaciones emocionales, no necesitamos hombres que griten más de la cuenta, no necesitamos que saquen brujos, que saquen luchas espirituales falsas. Mis hermanos, volvamos a una pentecostalidad centrada en Cristo, aprovechemos la libertad pentecostal para danzar, para decir aleluyas, pero regocijándonos en Él, regocijándonos en el misterio de la encarnación, regocijándonos en la gloria de la crucifixión, regocijándonos en que, como dice Pablo en segunda a Corintios, aquí esta referencia está mala, segunda a Corintios capítulo 5, al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Voy a aprovechar de corregir eso. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En él, en aquel que habitaba toda la plenitud de la deidad. El propósito glorioso de este misterio que es la encarnación de Dios era cargar nuestros pecados, era llevar nuestras culpas y clavarlas en la cruz del Calvario, porque aquel en quien habita toda la plenitud de la deidad, aquel que es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, el santo, el perfecto, el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, el justo, por los injustos, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas alcance salvación y vida eterna. O como lo resume con maestría Pablo en este que posiblemente era un cántico de la iglesia primitiva, que es Filipenses 2. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo o estando en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de esclavo, tomando forma de siervo, y estando en la condición de hombre se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, Dios le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Amén. Bueno, mis hermanos, hasta aquí quedaría el estudio del día de hoy. Mi hermano, regocíjese en la gloria de la encarnación. Regocíjese en estas verdades gloriosas que son, que se centran en la figura, en la persona de Cristo. Traigámoslos de vuelta a nuestros púlpitos. Busquemos siempre a Jesucristo en el Antiguo Testamento. Muchas veces gastamos tanto tiempo en las escuelas dominicales en cosas que son secundarias. Buscamos cualquier tema para terminar hablando de obediencia. Y ese no es el corazón del Evangelio. El corazón del Evangelio es el amor a Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo.
Ese es el corazón del Evangelio. Ese es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es similar, amar al prójimo. Pero no gastemos tiempo en cosas como que todo termina en obediencia. La obediencia a Dios es fundamental, pero el regocijarnos en Él, el que Él transforme nuestras vidas, el que nos parezcamos más a Él, eso va a generar buena relación en la hermandad. El que nos muestren a Cristo, el que nos parezcamos a Cristo, eso va a traer comunión en la hermandad. No el que forcemos la obediencia ciega en los hermanos, no el que forcemos una obediencia donde no hay que razonar. Escuchaba una frase tan desafortunada hace poco. Un pastor decía, usted obedezca nomás porque cuando usted obedece no peca, porque usted obedece, así que el que es culpable es el que dio la orden. Mi hermano, el Señor no le manda a dejar la cabeza de lado. El culto de Dios es racional. La adoración a Dios o el amor a Dios, como dice el primer y gran mandamiento, es con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. No renuncia a pensar, no renuncia a meditar en la palabra del Señor, a escuchar el 1 Corintios capítulo 14, cuando habla un instrumento. Hablen de a uno los instrumentos y el resto juzgue. El resto juzgue. Pese las cosas que se dicen bíblicamente. Formémonos bíblicamente para poder diferenciar entre lo bueno y lo malo. Cuando hay una profecía, escuchemos y juzguemos bíblicamente. Pablo compara, o sea, se compara dos congregaciones de judíos, los judíos de Tesalónica y los judíos de Berea. Los judíos de Tesalónica fueron terribles con Pablo, fueron terribles con la iglesia en Tesalónica. Los gentiles que se convirtieron fueron muy perseguidos por los judíos de Tesalónica, pero los de Berea, los judíos de Berea fueron más nobles que los judíos de Tesalónica, porque los judíos de Berea escucharon a Pablo y juzgaban lo que decía Pablo por la palabra, por la ley. Y eso es destacado por Lucas, por el escritor del libro de los Hechos. Así que, mis hermanos, aprovechemos estas escuelas dominicales para encontrar a Cristo y para mostrar a Cristo a nuestros hermanos, para los que somos profesores de escuela dominical. Mostremos a Cristo cuando tengamos la oportunidad, especialmente en pasajes como el capítulo 9 de Números, donde encontramos referencias a Cristo en todas partes. Así que aprovechemos de buena manera las escuelas dominicales, crezcamos y edifiquemos. Eso. Ya se ha extendido bastante este estudio, no me voy a alargar más. Ha sido un estudio muy especial. No, si estuviera en reunión sería muy diferente. Es diferente cuando estamos en el templo, cuando vamos preparados para la adoración, cuando comenzamos alabando al Señor, cuando hay una disposición diferente. Ahí creo que me voy a guardar este gozo para cuando lleguen estas clases y poder compartirlas ya con libertad y si viene la presencia del Señor, gozarlo de buena manera. Así que les dejo este estudio, ojalá que sea de mucha edificación, que sea de provecho para los hermanos que lo siguen. Y nos vemos, si el Señor así lo permite, en el capítulo 10, cuando el pueblo de Israel levante el campamento y sigan a la nube que los guía. Bueno, y el último paralelo de esta guía, eh, de la nube, es justamente Cristo, que Él promete guiarnos hasta el fin. Él promete estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Como la nube guió hasta Canaán, a Israel, Jesucristo con toda seguridad va a estar con nosotros y nos va a guiar hasta la Canaán celestial. Así que a este Dios que nos ha amado, al Dios que vive, al Dios que reina, a Él sea honra, gloria y suprema alabanza. Y los dejo invitados para el capítulo 10, que lo estaremos subiendo posiblemente a principios de junio o finales de mayo o principios de junio. Dios les bendiga grandemente. Comparte el material si les parece provechoso y eso, un gran abrazo y Dios les bendiga grandemente.